Bien, ahora sí, comenzamos con lo que sería la clase del día de hoy. Quería recordarles que el día sábado a las 9:30 de la mañana van a tener el recuperatorio del mes pasado. Obviamente son clases que van siguiendo como un hilo, ¿sí? Así que en donde cortemos hoy vamos a continuar el día sábado. En la última clase estaba verificando y dentro de lo que es YouTube nos han sancionado, ¿sí? Por obviamente los temas ahí que se estaban tocando, que para la plataforma dice que infringe lo que serían las normas y las leyes que tienen ellos, ¿sí? Vamos a continuar desde ahí. Creo que habíamos estado, ya habíamos culminado con el tema de armas, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando y hoy vamos a ver el tema de suicidios y homicidios para poder ingresar a lo que sería la parte de tanatología forense, en donde vamos a comenzar a ver todo lo que conlleva o está relacionado, sí, a la putrefacción de cadáveres. ¿Para qué? Para que ustedes al momento de quizás abordar un lugar de los hechos o comenzar una investigación y tengan una presencia de algún cadáver o de alguna parte anatómica del cuerpo humano, puedan más o menos determinar el tiempo que lleva ya del muerto o sin vida, ¿sí? Ese cuerpo. ¿Bien? De todas formas, hasta acá, ¿presentan alguna duda? ¿Tienen alguna consulta que quieran realizarme? No, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con suicidio, ¿sí? Vamos a comenzar con un power. A ver cómo nos va. Porque con el grupo anterior no podía. Me dicen si es que pueden visualizar. Bien. Como les dije, el suicidio. El suicidio. ¿Qué es un suicidio? Sí, es un acto por el que una persona se provoca la muerte de una forma intencional. Obviamente hay distintos modos de hacerlo y puede estar motivado por diferentes circunstancias o situaciones. ¿Cuáles pueden ser los motivos para quitarse la vida? Podemos hablar en este sentido de que pueden ser trastornos mentales, algún trauma, algún acoso, sí, que haya sufrido la persona. Los suicidios se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. ¿Sí? Pueden ser por el método en el que se utilizó para quitarse la vida, que puede ser a través de una intoxicación por fármacos, corte de muñeca, traumáticos, enmascarados o extraños. ¿Sí? También nos podemos clasificar según la motivación que tuvo la persona para cometer el suicidio, que puede ser un grito de ayuda, puede haber sido una manera de huir de algún problema, de alguna cuestión que esa persona pensaba que no lo iba a poder resolver, por venganza, por interés, por la muerte propiamente dicho, por falta de ganas de vivir o por psicopatología. ¿Sí? Otra de las clasificaciones puede ser según la integración que pueda haber tenido esta persona dentro de la sociedad. Es una clasificación que obviamente va de acuerdo al grado de interpretación en la comunidad en la que una persona viva y obviamente intente quitarse la vida. Puede ser también según la implicación de terceras personas, que puede ser un suicidio solitario, un suicidio colectivo o un suicidio ampliado. Según el resultado, nosotros también podemos hablar de un suicidio frustrado, de un intento de suicidio o de un suicidio consumado. Bien. Ahora, suicidios. Dentro de estas clasificaciones, ¿sí? Hay algunos que son un poco más comunes, ¿sí?, que otros.
Por ejemplo, dentro de los métodos utilizados, nosotros podemos tener una intoxicación por fármacos de alguna persona que intentó o se quita la vida a través de haber ingerido, ¿sí?, pastillas, que es uno de los más comunes. El corte de muñecas también es uno de los más comunes. Algún suicidio traumático, ¿sí?, que tiene que ver con que quizás la persona sufría alguna patología, sí, y eso hace que pueda cometer un suicidio, sí, que puede ser traumático, similar a un corte de muñeca, cortarse o amputarse alguna parte del cuerpo, que eso obviamente lo lleva a la muerte. Los enmascarados, estos suicidios enmascarados que no son suicidios, sino que son homicidios y tratan de hacerlos pasar como suicidios, ¿sí? Y los extraños que también pueden ahí quizás desplegarse de los enmascarados, ¿sí?, que son muertes que se las puede llegar a determinar o a pensar, ¿sí?, que son raras. ¿Bien? Dentro de los otros, según la integración en la sociedad. A ver, ¿por qué según la integración en la sociedad? ¿Qué tendrá que ver la sociedad con que alguna persona se quite la vida? ¿Qué piensas? ¿Puede intervenir la sociedad para que una persona se quite la vida? En los pueblos, sí, muchas veces hay situaciones que una persona puede llegar a quedar expuesta y la única forma de poder librarse de esas cuestiones, de esas habladurías o de esos ataques que pueden tener, ¿sí?, los puede llevar a cometer suicidio, ¿sí? Según la implicación de terceras personas, que también es uno de los actos más comunes que nosotros podemos ver, como puede ser un suicidio solitario, un suicidio colectivo o un suicidio ampliado. Cuando hablamos de un suicidio solitario, y si hablamos de la implicación de terceras personas, ¿a qué estaría haciendo referencia ese tipo de suicidio? ¿Y un suicidio colectivo? ¿Qué sería un suicidio colectivo? Siempre hablando de que se involucren, ¿sí?, terceras personas. Muchas veces este tipo de suicidios, ¿sí?, como el suicidio colectivo o un suicidio masivo, ¿sí?, eh, sucede a través de personas que pertenecen a alguna secta o alguna religión o algo similar a eso, ¿sí? Y siempre se lo lleva desde la parte de un ritual o por motivos culturales, ¿sí? Eso habla, de eso hace mención lo que serían los suicidios colectivos, ¿sí?, que es obviamente una forma de suicidio que ocurre cuando un grupo de personas se suicida simultáneamente, o sea, todos. ¿Y un suicidio ampliado qué sería? Bien, el suicidio ampliado es como un tipo de suicidio en donde, ¿qué es lo que pasa? Eh, una persona en realidad mata a otras y en un lapso de
de 12 a 24 horas es cuando se quita la vida, ¿sí? Pues, en algunos autores en realidad lo tratan como una muerte, como suicidio extendido, suicidio ampliado, como yo les puse en la diapositiva, o como una muerte diaria, ¿sí? Después teníamos aún el resultado, que puede ser un suicidio frustrado, un intento de suicidio y un suicidio consumado. El suicidio frustrado, ¿cuál sería? Ese suicidio en donde la persona comete la acción y llega alguien, ¿sí? O pasa algo que frustra lo que sería ese intento o ese suicidio. Después de ese intento de suicidio es similar al frustrado, pero acá la persona lo que hace es realizar esta acción, ¿sí? Como grito de ayuda la mayoría de las veces, ¿sí? En donde intenta llamar la atención, realizando algunas acciones que pueden dañar su integridad física, pero no llegando a cometer lo que sería la muerte. Y por último, el suicidio consumado, obviamente, es aquella persona que piensa en suicidarse, hace la acción y logra quitarse la vida, ¿sí? A ver, suicidios por armas de fuego. Vamos con un caso práctico, ¿sí? Nosotros veníamos hablando de las lesiones por heridas de armas de fuego, veníamos hablando de algunas situaciones que las hacían especiales, que hablábamos de un orificio de entrada, un orificio de salida, un trayecto, una trayectoria en cuanto a lo que son estas lesiones o estas heridas por armas de fuego. En la imagen, nosotros podemos visualizar que en el pie de la imagen hablamos de un orificio de entrada, que a simple vista, si yo no entendiera mucho de estas cuestiones, podría discutir y podría decir que no es un orificio de entrada, sino un orificio de salida, ¿sí? Nosotros acá, ¿qué vemos? En lo que sería esta región parietal derecha, nosotros podemos observar una herida contusa, irregular, estrellada, con una cavidad anfractuosa debido al despegue de los tegumentos con algunos depósitos negruzcos, ¿sí? Esos depósitos negruzcos nos hablan de que son indicios de que hay o hubo pólvora en el lugar, ¿sí? En esta siguiente herida, en el pie de esta imagen, ¿sí? Se ve la frase que dice orificio de salida. Es un orificio mucho más pequeño al de entrada. Cuando nosotros dentro de la teoría veíamos que el orificio de entrada es mucho más pequeño, pero va a depender siempre de lo que sería la distancia, ¿sí? En esta zona en donde se encuentra este orificio de salida, nosotros hablamos de que es la zona parietal izquierda, de la zona parietofrontal izquierda, es una herida ovalada de 1 centímetro de diámetro aproximado y los bordes ligeramente evertidos. Otras lesiones que se pueden ver son son hematomas en gafas y epistaxis. Bien, ahora, a continuación, ¿qué es lo que observamos? Observamos una mano con rastros negruzcos, ¿sí? Los rastros de pólvora. Son indicios que nosotros podemos observar, ¿sí? A simple vista, en realidad, cuando estamos examinando un cadáver que se ha quitado la vida a través de un arma de fuego, ¿sí? Y que todavía contiene o tiene depósitos de pólvora en sus manos. Es una, obviamente, de las indicaciones principales de que esa persona realmente se quitó la vida y no estamos hablando de un suicidio enmascarado o extraño. En el dibujo nosotros ahora podemos apreciar áreas, ¿sí? Que son las más comunes para poder buscar residuos de cartuchos, residuos de polvo. En la siguiente imagen estamos observando lo que sería la prueba de Harrison, ¿sí? Que más allá de que la persona se haya lavado la mano después de cometer el disparo,
con un reactivo y una pequeña gaja o un pequeño algodón, nosotros vamos pasando por la zona, ¿sí? Y comienzan a aparecer lo que serían esos restos de pólvora o esa coloración entre un azul a negro que son propios de lo que sería la utilización de pólvora, ¿sí? Ahora vamos por los suicidios por ahorcamiento, ¿sí? En la imagen nosotros podemos ver un suicidio por ahorcamiento, ¿sí? En donde muy abajo, yo voy a cambiar la imagen para que se pueda ver mejor, tenemos una persona que utiliza un precinto, una tela, ¿sí? Dos textiles o tres, creo que eran estos. Los fue uniendo, ¿sí? Para que le tomara el diámetro del cuello y fue ajustando. Acá nosotros ya podemos ver los surcos que se realizaron a través de esa fuerza que va ejerciendo el precinto y lo cual va obstruyendo las vías respiratorias en donde la persona muere, obviamente, por el faltante de aire. Este caso es el caso número 2. Nosotros podemos ver diversas formas en que una persona puede quitarse la vida, ¿sí? Desde enrollarse una manguera y luego abrir para que pase el agua y que se genera como una construcción al similar de una serpiente cuando mata a su presa. Después tenemos esta otra que va a través de una cuerda, sí, un martillo o algo similar en su extremo, en donde eso se comienza a estirar y se comienza a enroscar. Y obviamente va ejerciendo presión en el cuello y eso va quitando lo que sería el aire. En la imagen C tenemos a una persona que pasó únicamente una soga y comienza a estirar. Y por último tenemos la de la cama, que es una de las más comunes que se puede encontrar a la hora de suicidarse, si no es a través de una colgadura en un árbol o en una vigueta, o en el umbral de una puerta. Esta es la que les continúa, sí, que es a través de una cama, en donde el centro de lo que sería la cuerda se pasa a través del cuello y en el otro extremo hay un peso, ¿sí? Ese peso se tira y es cuando comienza a generarse esta construcción, ¿sí? En donde se quita, obviamente, la persona quedando sin aire y se va quitando lo que sería la respiración. En cuanto a un homicidio, ¿qué es un homicidio? El homicidio es la acción de causar la muerte de otra persona de una forma intencional o dolosa. El delito de homicidio se produce cuando alguien, por voluntad propia o negligencia, ocasiona la muerte de otra persona física. El homicidio simple se comete sin que se le agregue circunstancias que lo agraven, mientras que el homicidio calificado se le agregan una o más circunstancias que lo agraven. Esto está relacionando en cuanto a la ley, ¿sí? Que nosotros siempre escuchamos hablar de homicidios simples, homicidios culposos, homicidios dolosos, homicidios agravados por el vínculo o por tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un homicidio simple, es el que se comete sin que se le agreguen circunstancias que lo agraven, mientras que el homicidio calificado se le agregan una o más circunstancias que lo agraven. En el homicidio simple, nosotros decimos que se trata de un homicidio doloso en el que una persona causa la muerte de otra sin ninguna circunstancia agravante. Se considera el tipo básico de homicidio y está penado con una pena privativa de la libertad. El homicidio agravado, ¿sí? Es un homicidio calificado que se produce cuando existen circunstancias especiales que aumentan la gravedad del delito. Algunas de estas circunstancias agravantes pueden ser el uso de armas de fuego, la premeditación, el ensañamiento, la alevosía o la participación de múltiples personas.
Las sanciones para el homicidio agravado son más severas que las del homicidio simple y se castigan obviamente con más reclusión o una prisión perpetua. El homicidio atenuado, también existen casos en los que se pueden ampliar circunstancias atenuantes, como puede ser un homicidio por emoción violenta, que se produce bajo un estado de intensa perturbación emocional, disminuyendo la responsabilidad penal y la pena, o un homicidio preterintencional, que es cuando el autor causa la muerte sin intención de matar, pero con intención de causar daño, con penas intermedias entre el homicidio simple y el homicidio culposo. El homicidio culposo. Nosotros podemos encontrar lo que es simple, que en este caso la muerte de una persona es causada de forma involuntaria, como resultado de una conducta negligente, imprudente o descuidada, como muchas veces se puede dar en un accidente de tránsito cuando el vehículo presenta alguna falla y nosotros sin querer llevamos por delante a alguien o por esquivar algo chocamos a otra persona o similar, ¿sí? Que es, a diferencia del homicidio doloso, no existe la intención de causar daño. Las penas para el homicidio culposo son menos graves que las de un homicidio doloso. En cuanto al agravado, es un homicidio culposo que también puede producirse de una forma agravada, según lo establecido en el artículo 84 bis. ¿Sí? Otros casos de homicidio, por ejemplo, en nuestro país existe la figura del homicidio en ocasión de robo, que se produce cuando una persona causa la muerte de otra durante la comisión de un robo. Este tipo de homicidio se considera especialmente grave y puede llevar a la imposición de penas más severas. Por otro lado, se encuentra también el homicidio en riña, que ocurre durante una pelea sin poder determinar quién causó la muerte, con penas de 2 a 6 años de prisión. Ahora, nosotros hablamos de suicidio, hablamos de homicidio y en algunos casos aparece la palabra asesinato, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre homicidio y asesinato en nuestro país? ¿Sí? En Argentina, el término asesinato no se utiliza en el ámbito legal, ¿sí? Nosotros hablamos de homicidio, que pueden ser simples, agravados o culposos. La diferencia principal que radica en la intencionalidad y las circunstancias del hecho serían más que en cuanto a la terminología o en la forma de hablar o en donde se utiliza. Ahora bien, en cuanto a esta parte de legalidad, ¿sí? Que más o menos nosotros la tenemos que tener en cuenta. ¿Es posible que un homicidio culposo pase a ser considerado un homicidio simple? Sí, pero obviamente dependiendo de las circunstancias y de la interpretación judicial. Un caso inicialmente clasificado como homicidio culposo podría ser reevaluado como homicidio simple si se encuentra que hubo intención o condiciones que demuestren un dolo eventual. El dolo eventual ocurre cuando el autor del hecho no tiene la intención directa de matar, pero es consciente de que su conducta puede causar la muerte. Acepte esa posibilidad. Es una figura intermedia entre el dolo directo y la culpa consciente. Cuando prescribe un delito de homicidio, el derecho a perseguir penalmente un homicidio prescribe en general a los 20 años de que se cometió lo que sería ese delito. ¿Sí? Eso en base a lo que sería un suicidio, un homicidio, ¿sí? Y dentro de la legalidad y de los conceptos que hay entre uno y otro y sus diferencias.
¿Alguna consulta hasta acá? Bien, Lourdes. Creo que esta es la única conectada. Bien, mira, ahí estoy leyendo ese chat exactamente. Tenemos también en discriminación, suicidios por asistencia. Recién veo que se había tildado el Power. Recién hasta dónde lograste ver del Power, por bien. Bueno, yo se los voy a pasar directamente al campo. Entonces, y tenía otro Power más para contarles, que es en cuanto a los afiches. Vieron que cuando hablábamos de lo que sería el tema este de suicidios, homicidios, ¿sí? Y veíamos esta parte de las construcciones que se hacían con algunos elementos, ¿sí? Entraba en juego lo que hace referencia a la palabra asfixia, ¿bien? ¿Qué son o qué es una asfixia? ¿Sí? La asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar, obviamente, porque la garganta o la tráquea están bloqueadas. O sea que hay algún objeto que está bloqueando las vías, provocando que no llegue suficiente oxígeno a lo que serían los pulmones. Dentro de las asfixias, nosotros tenemos una pequeña clasificación que es por acción, que pueden ser por acciones mecánicas externas, que habla del ahorcamiento, la estrangulación y de la sofocación. Después tenemos por penetración de sustancia en las vías respiratorias, que puede ser por sumersión, cuando una persona se ahoga, por entellamiento o por confinamiento, ¿sí? Dentro de las asfixias, nosotros en un cuerpo que ha sufrido una falta de aire o una muerte por asfixia, nosotros podemos ver síntomas y características que les son propios, ¿sí? En este caso, los signos y los síntomas comunes dentro de las asfixias, ¿sí? Se describen 4 periodos. Que tenemos el primero, que es el periodo cerebral, que el individuo manifiesta ese desvanecimiento, vértigo, zumbido en los oídos, comienza a darnos como angustia, el pulso comienza a acelerarse, la respiración se va poniendo lenta y comenzamos a tener lo que es la pérdida de conocimiento. Algunos de estos síntomas sí son similares a cuando una persona sufre un desmayo, y que es característico, bueno, ese desvanecimiento, ese vértigo, vieron que como que tenemos esta sensación de mareo, y ese zumbido que aparece en lo que serían los oídos. El segundo periodo es el periodo de excitación cortical, ¿sí? Que es cuando se inicia con las convulsiones, ¿sí? Hay inyección y defecación, sudoración, una cara cianótica, una hipertensión arterial. Los hombres pueden tener una semierección y una eyaculación con, obviamente, una pérdida de sensibilidad, ¿sí? El tercer periodo es el periodo de apnea, que es cuando se paraliza lo que sería la respiración con un aumento de la cianosis. La cianosis es cuando el cuerpo comienza a perder su coloración normal y se va tornando ya en un color azulado.
Y por último, sería el periodo número 4, que es el periodo en donde aparece o se da lo que sería el paro cardíaco, que obviamente el corazón se acelera rápidamente, y por último sobreviene lo que sería este paro cardíaco. En cuanto a las asfixias por ahorcamiento, ¿sí? Obviamente hablamos de que es una variedad de asfixia mecánica, por la cual el individuo está sujeto en el cuello por un lazo y está atado a un punto fijo por encima del plano constrictor, y está determinado por el peso del cuerpo suspendido, la compresión de los vasos, los nervios, órganos del cuello, y se produce lo que sería la muerte, ¿sí? La suspensión del cuerpo es un factor determinante en las clasificaciones del ahorcamiento, ¿sí? Dentro de esta suspensión del cuerpo, ¿sí? Dependiendo de la forma en la que está suspendido, nosotros podemos hablar de ahorcaduras completas e incompletas, que van a depender obviamente de la altura a la que ha quedado el cuerpo después de la suspensión. En las ahorcaduras completas, nosotros podemos ver que todo el cuerpo está suspendido en el aire, y en la segunda, o sea, en la ahorcadura incompleta, una parte mayor o menor del cuerpo, muchas veces de las rodillas para abajo, ¿sí? Se puede llegar a tocar el suelo o la tierra, por lo que la tracción sobre el lazo suspensor, o sea, por donde se colgó la persona, no corresponde a todo lo que sería el peso corporal. Después tenemos lo que se denomina ahorcaduras simétricas o asimétricas, que estas están condicionadas por la situación del nudo, ¿sí? O sea, por dónde va a aparecer lo que sería el nudo de la atadura. Puede ser en los costados, hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? El colgamiento va a ser simétrico cuando el nudo se encuentra situado en la línea media, ¿sí? Acá atrás, por lo que hará una ahorcadura simétrica anterior y otra posterior, ¿sí? El colgamiento será asimétrico cuando el nudo se encuentra en los laterales, hacia izquierdo o derecho. Después tenemos ahorcaduras típicas o atípicas, que son todas aquellas que el nudo sí está situado en la línea media de la parte posterior del cuerpo. Cualquier otra situación del nudo corresponde a una ahorcadura activa. Si nosotros sabemos que normalmente un cuerpo suspendido, el nudo va en la parte de atrás con la cabeza, digamos, hacia abajo. Si el nudo está situado en cualquier otra parte, ¿sí? Vamos a estar hablando de una ahorcadura activa. En cuanto a las fases de la ahorcadura, nosotros tenemos 3 fases, que es la fase cerebral, fase convulsiva y fase asfíctica. Dentro de la fase cerebral, nosotros vamos a hablar de que acá aparece lo que sería la anoxia, que estimula el cuerpo nervioso central, que se manifiestan en los sonidos de los oídos, visión de luces centellantes, hormigueos y sensación de angustia, ¿sí? Después tenemos lo que es la fase convulsiva, que también está derivada de la estimulación cerebral, ¿sí? En un grado un poco más intenso, que aparecen las convulsiones generalizadas en la cara, los músculos respiratorios, las extremidades, pudiendo también eliminarse deposiciones y orinas y eventualmente una posible eyaculación. Y por último tenemos la fase asfíctica, ¿sí? Que es la fase en donde ocurre la depresión de las funciones, o sea que todas las funciones comienzan a mermar, ¿sí? A bajar o a dejar de funcionar, y existe la pérdida de conciencia, entramos en un coma profundo, una cianosis más intensa, una respiración muy superficial y lenta, un relajamiento muscular y pérdida de reflejos. Esta fase es una fase irreversible. Comenzamos a notar ya una muerte aparente y conduce a la siguiente fase, que obviamente es la denominada muerte real, en donde desaparecen todos los signos vitales. ¿Alguna duda hasta acá?
Bien. Dejamos hasta acá, ¿sí? Así el sábado ya continuamos de lleno y vamos viendo un poco más de imágenes para ir reconociendo lo que serían este tipo de asfixias y las características que les son propias a cada una de las fases, ¿sí? De todas formas, estos apuntes yo hasta el viernes ya los van a tener en el campus. Y voy a tener ahí una pequeña actualización, sí, de algunas cositas también dentro de lo que sería el campo. Ninguna duda entonces, Lourdes. Así te libero y te veo el sábado. A las 9:30, por favor, recuerden mi hora. Bien, cierto que iban a tener un examen. Lo vamos a dejar para el miércoles 18. El miércoles 18 vamos a tener un examen de las primeras unidades únicamente, ¿sí? Bien. Te libero entonces. En cuanto al examen, el examen va a ser multiplicación dentro del campus, con un tiempo para hacerlo de 12 horas, que puede ir de 8 a 20, o de 10 a 22, o de 12 a 0. Eso lo vamos a ver la próxima clase, así tienen ahí por todas aquellas personas que trabajan en estas cuestiones para que tengan un tiempo de realización. O sea, yo cuando hablo de este tiempo que van a tener 12 horas, tienen únicamente un solo intento, pero tienen un lapso de 12 horas para realizarlo. O sea, en algún momentito que tengan, por ejemplo, si el examen va de 8 a 20, en algún momento que tengan en ese lapso horario para que ustedes lo puedan realizar el examen. ¿Sí? No. Entonces, dicho todo eso, los libero y nos vemos el sábado a las 9:30. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.